Dios le bendiga. Vamos a comenzar así el estudio sobre la introducción a los libros históricos. Hemos ya terminado la introducción al Pentateuco, en el cual estuvimos estudiando desde Génesis, que es el comienzo, el origen de todas las cosas. En el libro de Éxodo encontramos al pueblo de Israel, el cual fue surgiendo, levantándose, desarrollándose en Egipto. Encontramos que una vez José y el faraón que conocía a José mueren, como el pueblo comenzó a caer en una gran opresión, siendo esclavizados por los egipcios, en los cuales ellos levantan un clamor al cumplirse el periodo de tiempo que Dios le había dicho ya a Abraham, que su pueblo estaría como esclavo en Egipto. Pues Dios envía a Moisés como el gran libertador para sacar al pueblo de allí de Egipto. Terminamos el libro de Éxodo viendo el pueblo saliendo de Egipto y vagando en el desierto. Tuvimos entonces la entrada en el libro de Levítico, en el cual allí pudimos comprender que era el manual sacerdotal de parte de Dios para el pueblo, para que ellos pudieran así comprender la santidad de Dios, lo que Dios demandaba, ya que desde el libro de Éxodo, dando un poquito para atrás, estuvimos hablando también sobre la construcción del tabernáculo, y era menester ahora un manual de instrucción para que ellos supieran cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. En el libro de Números vamos a encontrar al pueblo todavía en el desierto, y lamentablemente durante este trayecto en el desierto vamos a encontrar que en la primera generación que salieron de Egipto, solamente 3 personas sobreviven la cruzada del desierto. Capítulo 14, verso 38, nos indica claramente que solamente de allí de Egipto llegaron Moisés, Josué y Caleb. Estos 3 llegaron a la frontera de la tierra prometida. Pero de estos 3, solamente 2, Josué y Caleb, lograron entrar a la tierra prometida, dado que Moisés, como bien sabemos, ¿verdad?, al desobedecer, al golpear más de una vez la roca, cuando Dios le había dicho para darle agua al pueblo por tanta murmuración, pues al desobedecer, pues Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Qué sucede? Que vamos a encontrar entonces que el pueblo, por falta de creer, por falta de fe, por falta de gratitud, este pueblo entonces cayeron en la trampa del maligno, por así decirlo, ¿verdad?, al dejarse engañar, a no dar gracias a Dios por haberlos librado con mano poderosa. Y vemos entonces cómo este pueblo cede a la tentación y lamentablemente perecen allí en el desierto, porque Dios le dijo que hasta que no murieran los ancianos, ¿verdad?, porque solamente iban a entrar los de 20 años hacia abajo. Entonces vamos a encontrar que estas personas se quedaron vagando en el desierto por alrededor de 40 años hasta que estuvieron preparados la segunda generación para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué sucede? Que vamos a encontrar entonces que el libro de Deuteronomio surge para repetir la ley e instruir a esta nueva generación que se estaba levantando en el desierto. Si seguimos, ¿verdad?, leyendo el libro de Números, para dar un buen repaso, ¿verdad?, un resumen y poder ubicarnos en la introducción de los libros históricos. Números 14, verso 10, el pueblo, al recibir las noticias erróneas y negativas de parte de los 10 espías, vemos entonces de que Jehová se molesta porque ellos hablaron de apedrear a Moisés. Verso 10 de capítulo 14 de Números. Y dice verso 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, que en este capítulo continúa hablando Moisés e intercediendo, clamando para que Dios tuviese misericordia de
este pueblo y no los eliminara a todos, porque él le dice que va a pasar, que van a decir los enemigos que lo sacaste al desierto para matarlo en el desierto. Y vemos entonces que Jehová decide perdonar la iniquidad de ese pueblo, pero le dice que ninguno iban a entrar a la tierra prometida. Como dice el verso 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Vamos entonces de que Jehová va a permitir que entre Josué y entre Caleb, pero toda esta generación no iban a entrar. Verso 30, y dice, más bien voy a leer el verso 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Entonces ahí tienen claramente que esta generación, la primera generación que salió de Egipto, no entrarían en la tierra prometida. Verso 34, conforme al número de los días de los cuales 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así de que 40 días estuvieron reconociendo la tierra que fluía leche y miel, la que Dios le había prometido, y vinieron con negativa información, noticias negativas. Ahora ellos iban a vagar 40 años castigados con la mano de Dios. Así de que esta generación tuvieron que vagar 40 años al borde de la tierra prometida y sin poder entrar. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su murmuración, por su ingratitud. Así de que entonces, como le mencioné ahorita, el libro de Deuteronomio viene siendo una repetición de toda la ley para que ellos pudieran entonces, esta nueva generación que se estaba levantando en el desierto, pues conocieran a Jehová y pudieran estar preparados. ¿Para qué? Para entrar a la tierra y vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así de que dejamos a este pueblo a las orillas, a la frontera de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ha muerto esta primera generación y se encuentra esta segunda generación, la cual va a comenzar, ¿verdad?, en el libro de Josué, y vamos a encontrar que esta generación están conociendo a Jehová por lo que le había dicho Moisés, y vamos entonces a entrar a conocer la importancia de los libros históricos. Una nueva generación que ya salió de Egipto, que ya está saliendo del desierto e introduciéndose a la tierra que Jehová Dios ha prometido. ¿Por qué es importante estudiar los libros históricos? Porque ya tenemos entonces un pueblo ubicado entrando a una tierra prometida, recibiendo, ¿verdad?, y viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y vamos a ver cómo las advertencias realizadas en el Pentateuco se hacen realidad, el cumplimiento de las promesas en los libros históricos, pero también vemos entonces cómo las advertencias de castigo por desobediencia también las reciben por
no ser fiel a Dios. Importancia de los libros históricos. Ellos van a complementar, como bien te mencioné, el contenido del Pentateuco. Ellos también te van a ayudar a poder entender los salmos más los libros proféticos. Una vez que vayamos, ¿verdad?, continuando el estudio del curso de la Biblia, terminamos los libros históricos y vamos a ver que los salmos son poemas, son canciones, son expresiones de muchos salmistas, muchos autores, en los cuales están expresando sus alegrías, su dolor, su molestia, su preocupación, etcétera. Y todo esto es el surgimiento de los libros históricos, de lo que aconteció en la historia del pueblo de Israel. Vamos a poder, ¿verdad?, entender por qué se escribieron ciertos salmos, cuál fue la razón. Vamos a verlo en la historia de estos libros históricos. Así de que también estos libros históricos nos van a iluminar, nos van a ayudar a comprender el porqué de ciertas cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 4:24 nos dice, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Esto lo exclamó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él exclama estas palabras, vamos a estar viendo que eso se encontraba ya pronunciado en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros históricos, cuando nos están hablando de que nadie iba a ser profeta en su propia tierra, de que no iban a ser, ¿verdad?, reconocidos, como también nos lo dice en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28, cuando David va a ver a sus hermanos cuando está Goliat, ¿verdad?, retando el pueblo de Israel, y vamos a ver de que sus hermanos los menosprecian, cómo le tratan mal a David. Entonces a eso también Jesús se refería, ¿verdad?, de que nadie es aceptado en su propia tierra. Los libros históricos nos van a enseñar grandes lecciones morales y espirituales. Vamos a poder comprender por qué este pueblo fue castigado y cuando fue bendecido. Grandes lecciones en las cuales vamos a ver cuando robaron, cuando mintieron, cuando engañaron, cuando hicieron cosas que a Dios no le agradaban, cuáles fueron las consecuencias. Así de que hay muchas lecciones morales y también muchas lecciones, ¿verdad?, enseñanza espiritual. Vamos a conocer el carácter de la persona de nuestro Dios, un Dios celoso, un Dios que está lleno de amor, pero es un Dios de juicio, un Dios de misericordia. Vamos a conocer los atributos, el carácter de nuestro Dios. Cuando estudiamos los libros históricos, vamos a ver que el protagonista de toda esta historia es nuestro Dios. El eje central, el personaje principal es Dios. Cómo Él va cumpliendo lo que prometió a su pueblo. La geografía y el ambiente político de Palestina. La palabra Palestina no se utilizaba en los tiempos bíblicos, ya que esta palabra pues se deriva y se empezó a utilizar después de los filisteos, ¿verdad?, que de ahí surge esa palabra. Su posición estratégica, la tierra, ¿verdad?, es una posición, está ubicada estratégicamente, que tenía muchas entradas y salidas para comercios y tenía, ¿cómo se dice?, era algo estratégico, una ubicación estratégica que era deseada por muchas personas por sus facilidades, por así decirlo. Cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, yo les estuve hablando de esta tablita que ustedes pueden ver a su mano izquierda, las cuales estaba hablando sobre diferentes naciones que están relacionadas con Israel. Recuerdan cuando yo le hablé de la genealogía, que era importante mantener esta línea trazada de la genealogía, porque se iban a formar naciones importantes, naciones que se iban a levantar en contra del pueblo de Israel, otras que iban a ayudar a Israel. Algunas relacionadas con Israel. Vamos a ver que de Taré, el padre de Abraham, va a salir Abraham, y Abraham tiene a Ismael, que fue el hijo con Agar, la sirvienta, y de ahí salen los ismaelitas. Pero también él tuvo con Sara a Isaac, que es el hijo de la promesa, y
También tuvo con Setura, también tuvo otros hijos, de ahí salen los madianitas. Tanto Ismael como Madián fueron de estos hijos en los cuales Abraham le dio sugerencia para que se pudieran ir al desierto y pudieran desarrollar y crecer lejos de Isaac, porque no quería que crecieran junto al hijo de la promesa. Isaac se casa, Isaac tiene hijos y vemos que surge y nace Esaú y nace Jacob. De Jacob vamos a tener las 12 tribus de Israel, pero de Esaú vamos a tener que su nieto, ¿verdad? Van a salir los amalecitas. También vamos a ver los edomitas. Los edomitas vienen siendo descendencia, los hijos de Esaú, pero de su nieto salen los amalecitas. Ojo, importante, hagan una línea, anoten bien porque me gusta, ¿verdad?, que tengan esta información y no la pierdan de vista, porque vamos a empezar a ver todos estos personajes a realizar sus diferentes funciones. Seguimos dentro de la línea nuevamente de Taré. Vamos a encontrar que el hermano de Abraham, Harán, tuvo a Lot. Lot, vamos a recordar que una vez fue rescatado de Sodoma y Gomorra, sus famosas dos hijas tuvieron la brillante idea de que como no iba a haber más hombres, pues tenían que embriagar a su padre y cada uno acostarse una noche diferente con su padre y tener hijos con él. Ahí surgen los moabitas y también surgieron los amonitas. ¿Ok? Estos dos son hijos nietos de Lot con sus hijas. Si miran rápidamente al cuadro mano derecha, van a estar encontrando dónde se ubicaron cada una de estas diferentes naciones, enemigos de Israel. Ahí van a ver dónde están los amalecitas, los sabeos, los filisteos, jebuseos, todos estos feos por ahí van a estar ubicados en alrededor de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, a la cual Dios le había asignado y se le había concedido al pueblo de Israel, a la cual ellos ahora tenían que enfrentar todos estos enemigos. En este mapa a mano izquierda van a estar viendo la ubicación de las 12 tribus, cómo fueron asignadas el territorio para cada una de estas tribus. A mano derecha van a poder ver entonces dónde se encuentran los enemigos y a la misma vez dónde están ubicados cada uno de la tierra, ¿verdad?, de la tribu de Israel. Por ejemplo, pueden ver aquí el Simeón tiene cerca a los filisteos, los enemigos de Moab, ¿verdad? Los moabitas están cerca de la tribu de Rubén, también están de Simeón y también están cerca de la tribu de Judá. Así sucesivamente, ¿verdad? Cada una de estas tribus pues están ubicadas cerca de unos enemigos que se supone que ellos al llegar a la tierra prometida los eliminaran. ¿Ok? Vamos a ver entonces las tablas de las naciones. Esta tabla ya ustedes la tienen. Si no es esta misma, tienen una parecida para que recuerden de dónde salió cada uno. De dónde salieron los jebuseos, de dónde salieron los filisteos, de dónde salieron pues de Jafet, de Cam y de Sem, los 3 hijos de Noé. Esta fue otra tabla también que yo se las hice llegar para que recordaran, a ver, se les hiciera más fácil también la ubicación de cada uno de los enemigos de las diferentes naciones alrededor de Israel. Otra tabla genealógica de los descendientes de Noé. Ahí tienen unas cuantas porque me gusta verla para que tengan bastante material y se puedan familiarizar con las mismas. En esta lámina que les estoy presentando van a estar viendo los vecinos distantes de Israel a mano izquierda, a mano derecha los vecinos cercanos de Israel, con quién se iban a enfrentar el pueblo de Israel. En esta lámina nueva la estoy presentando aquí 23 naciones que pelearon contra Israel. ¿De dónde salieron? Aquí se lo estoy desglosando. Los filisteos, cananeos, sidonios, heveos, eteos, amoreos, fereceos, jebuseos, babilonios. Todos estos feos salieron de Cam. Los moabitas, amonitas, son los hijos nietos de Lot. ¿Okay? Los amalecitas, madianitas. Amalecitas, van a ver en Génesis capítulo 36 que son los descendientes de Amalek, nieto
de Esaú, como dicen los amalecitas, ¿ok? Así que están viendo los madianitas, que son los hijos de Abraham y Cetura. Los ismaelitas, que es hijo de Abraham con Agar. Los maonitas, que son descendientes de Caleb por la línea de Samaí. Y, ¿verdad? Tenemos entonces también los edomitas, descendientes de Saúl. Los sirios, que son descendientes de Nacor, hermano de Abraham, a través de su hijo Aram. Los árabes, que vienen siendo descendientes de Ismael. Los asirios, que vienen siendo descendientes de Sem, específicamente de su hijo Asur. Los egipcios de Cam. Los medo-persas de Jafet. Los griegos y los romanos a través de Jafet. Así de que te desglosé alrededor de 23 naciones. ¿De dónde surgen? Ubícalos en los mapas. Recuerda de dónde vienen para que entiendan su proceder. Seguimos entonces con el contenido de los libros históricos. El libro de Josué, vamos a encontrar de que nos va a estar hablando sobre la conquista y la división de la tierra prometida de Canaán, dirigido por Josué. Los jueces es un ciclo vicioso en el cual el pueblo comienza diciéndonos el libro de que cada cual hacía lo que bien le parecía, ya que Josué y los ancianos habían muerto, no había ninguna dirección, cayeron en pecado, a raíz del pecado reciben un castigo, son oprimidos, se acuerdan de que Dios existe, se arrepienten de su pecado, claman a Dios para que los liberte, Dios envía un libertador y vamos a ver de que una vez son libertados vuelven nuevamente a caer en pecado, reciben castigo, se arrepienten, son libertados y así sucesivamente vamos a estar viendo y conociendo a los diferentes jueces que Dios levantó para trabajar directamente con el pueblo de Israel. El libro de Ruth nos va a estar hablando sobre una moabita, la cual tomó la decisión de servir a Jehová y fue premiada por esta decisión que tomó. Vamos a ver ahí el atributo de Dios, ese amor, esa misericordia hacia una gentil y cómo desde un principio Dios había tenido en plan de que toda la humanidad viniera al conocimiento de Él a través de su pueblo Israel. Primera de Samuel nos va a estar hablando sobre ese último juez que surgió y cómo entonces surge la monarquía, donde vamos a conocer a Elí, a Samuel, a Saúl, a David, etcétera. Cuando el pueblo decide entonces de que ya no quieren ser dirigidos por Dios, sino que quieren que sea un hombre como las demás naciones, como un rey que esté al frente dirigiéndolo, que sus ojos carnales pudieran ver y seguir. Segunda de Samuel, vamos a estar viendo entonces la historia del reino hebreo desde el rey Saúl hasta el reinado de Salomón. Primera de Reyes nos está hablando sobre la historia del Reino Unido bajo Salomón. Bajo el reinado de Salomón todavía la nación estaba una completa, no había sido dividida, sino a través de el pecado y las consecuencias, ¿verdad?, de la falta de Salomón. Vamos a ver de que Dios le dice entonces que su reino iba a ser dividido. Surge el reino del norte a través de Acaz y Josafat, que está dirigiendo el reino del sur. Segunda de Reyes, vamos a estar viendo la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y a Josafat hasta la cautividad de Israel y Judá. Vamos a conocer las razones por las cuales estos dos naciones, ¿verdad?, cómo se divide la nación de Israel en norte y sur y por qué razón cae en cautiverio. El contenido de Primera de Crónica, vamos a estar viendo que el reinado de David, cómo surge su preparación para la construcción del templo, cuál fue el anhelo y todos los esfuerzos que hizo David por la construcción de un templo para Dios. Y va a estar paralelo este libro con Segunda de Samuel, pero lo vamos a estar viendo desde un punto de vista sacerdotal. Aquí nos van a hablar no solamente de lo bueno de David, sino también nos va a hablar sobre su muerte. Segunda de Crónica, vamos a estar conociendo la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. También Segunda de Crónica va a ir paralelo con Primera y Segunda de Reyes, pero con un punto de vista sacerdotal. Y solo el reino del sur
no va a abundar mucho sobre a Elías y Eliseo. Esdras nos trata sobre la restauración de Judá y Jerusalén después de la cautividad babilónica. Nehemías, vamos a encontrar cómo surge, ¿verdad?, ese avivamiento y deseo de los judíos por la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El libro de Esther, un libro muy hermoso en el cual no encontramos el nombre de Dios, pero la mano de Dios está desde el comienzo hasta el final. La liberación providencial de los judíos de la destrucción por medio de Esther y de Mardoqueo. En esta tabla rápidamente van a estar viendo temas relacionados, ¿verdad?, a estos libros históricos. Josué nos va a estar hablando sobre la posesión de la herencia y así sucesivamente, según ustedes lo vayan leyendo, van a estar viendo diferentes temas de acuerdo a cada uno de los libros históricos, la fecha y cuántos capítulos tienen. Es una información que es bueno que la tengan porque cuando le toque hacer algún estudio o alguna predicación, pues van a tener un detalle adicional, como yo le estaba pidiendo para las tareas. Los libros históricos, el Levítico 26 y capítulo 28 de Deuteronomio son reconocidos como dos grandes capítulos proféticos del Pentateuco. Son importantes, ¿por qué? Porque el capítulo 26 de Levítico, si tú lo lees, vas a encontrar allí el pacto palestino a raíz de la obediencia. Si eran obedientes iban a tener bendiciones, si eran desobedientes iban a tener entonces los castigos, las plagas, y todo lo que vemos en los libros históricos es a raíz de estos dos capítulos. Tanto el capítulo 26 de Levítico como capítulo 28 de Deuteronomio es una advertencia. Si son obedientes, valga la redundancia, ya se lo mencioné, van a tener un montón de bendiciones. Pero si eran desobedientes, todas las consecuencias las están viviendo ahora en los libros históricos, ¿ok? Porque ya se le había advertido en el Pentateuco. Por eso son reconocidos como dos grandes capítulos proféticos del Pentateuco. En estos libros históricos vas a encontrar cómo se formó el pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando salieron de ese cautiverio y regresaron a Jerusalén. Vas a conocer al profeta Elías, vas a conocer el reinado de David. En estos libros históricos vas a reconocer cómo fueron derrumbadas aquellas murallas de Jericó para poder conquistar la tierra de Canaán. Vas a encontrar series de reyes irreverentes, entre otra información, ¿verdad?, que vamos a gozar a través de este libro. El pacto palestino, vamos a estar viendo, ¿verdad?, en esta tabla, te invito a que la estudies con detenimiento, capítulo 30 de Deuteronomio, cómo fue ese pacto que Dios realizó con el pueblo de Israel, exigiéndole como en todo obediencia y fidelidad, y Dios cumpliría su parte. Así de que entramos al libro de Josué. Vamos a encontrar que el nombre original de Josué era Oseas, capítulo 13 de Número. Oseas significa salvación, Josué significa Jehová es salvación. Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán, que ahorita lo mencionamos en Números 13:16. Josué es el nombre hebreo, cuyo sinónimo griego es Jesús. Josué, aquí estás viendo una información de que era básicamente lo que yo le estoy pidiendo para las tareas, que lo hagan como una carpeta personal. El autor, desconocido. La fecha entre 1400 al 1375 a.C. La primera mitad de Josué describe los 7 años de conquista de la tierra prometida. La otra mitad del libro vamos a estar viendo entonces cómo fue la división de la tierra entre el pueblo. Algunas palabras clave dentro del libro de Josué, vas a encontrar obediencia, pacto, valor, puedes encontrar algunas otras. Vamos a ver entonces que describe los avances del reino de Dios en la tierra prometida hasta la cautividad babilónica. Josué relata la entrada de Israel a Canaán por medio de la conquista, la división y el asentamiento en la tierra prometida, o sea, el establecimiento en la tierra prometida. La preparación de Josué fue la siguiente. Él tenía experiencia militar, fue un servidor de Moisés. Vamos a encontrarlo, ¿verdad?, en Éxodo 33:11, que él estaba ahí al lado de Moisés, no se despegaba y estaba pendiente, y por eso aprendió a conocer a Dios.
Josué tenía un carácter aprobado por Dios. Su fe mostrada fue mostrada cuando regresaron de Canaán, ¿verdad? Cuando trajo una buena noticia, creyéndole a lo que Dios había dicho. Josué y Caleb eran guerreros muy maduros de la nación. Fue ordenado por Moisés antes de morir, número 27:18, y comisionado y confirmado por Dios para reemplazar a Moisés en Deuteronomio 31:23. En esta lámina vas a poder entonces observar que el tiempo cubierto entre Josué y Jueces. Vamos a estar viendo que entran a Canaán, está Josué, durante el trayecto de estar estableciéndose en Canaán, muere Josué, el pueblo comienza a desviarse de las leyes de Dios, son oprimidos, ahí entra en la acción el libro de Jueces y vamos a estar viendo, ¿verdad?, de la primera apostasía, la primera falla, pecado de el pueblo de Israel hasta el 1043 que surge Saúl, quien es establecido y proclamado como rey de Israel. ¿Okay? Ahí tienen en la segunda lámina algunos de los jueces que se levantaron contra los moabitas, cananitas, amonitas, etc. Qué bueno que estudies esa tablita con mucha atención. Ok, vamos a estar viendo que el tema central del libro de Josué es la conquista y la división de la tierra prometida. Cuando Josué, ¿verdad?, bajo la dirección de Dios, divide esa tierra tal como Dios la había asignado. Génesis 15 nos está hablando sobre la tierra prometida, Abraham, y entonces las generaciones de Abraham, desde Isaac, Jacob, José, cuando ellos estuvieron, ¿verdad?, allí en Egipto, alrededor de 400 años. Moisés saca al pueblo de Egipto rumbo a la tierra de Canaán. Vamos a ver que toda esta información fue la que les mencioné al comienzo de la clase, con los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, 40 años por cada día, que estuvieron 40 días reconociendo la tierra. El libro de Josué cubre alrededor de unos 25 años desde la entrada de Canaán hasta la muerte de Josué. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito es relatar la conquista, demostrar la fidelidad de Dios y mostrar la santidad de Dios. El bosquejo de este libro es sencillo. La entrada a Canaán, capítulo 1 al 5, capítulo 6 al 12 nos va a hablar sobre las campañas militares, las estrategias militares, cómo velar, ellos conquistaron los territorios. Y capítulo 13 al 24 nos va a estar hablando sobre la repartición de la tierra. La condición en Canaán, cuál era esta geografía, su importancia estriba principalmente en el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios, fue ese lugar donde Dios se mostró. Allí vivieron muchos de los escritores inspirados de la palabra de Dios, la monarquía hebrea, en fin, Palestina fue un territorio incomparablemente sagrado e importante. ¿Cuál fue la situación religiosa? Canaán era una tierra politeísta, se adoraban muchos dioses, estaba el dios de Acera, el Baal, entre otros, dioses sin carácter moral. Vamos a ver de que la agricultura dependía de sus relaciones, había sacrificios humanos, habían cultos a los animales, por eso Romanos 1:18 al 32. ¿Cuál es la razón de este capítulo? Nos está hablando sobre esta tierra, sobre el pueblo de Israel y todos estos seres y estos hombres que dejaron, una vez que conocieron a Dios, para ir a adorar a otros dioses, y Dios los entregó a la concupiscencia. Esta condición explica el mandato de Dios en Deuteronomio 7:1-2, cuando Dios desde un principio le dijo, ¿verdad?, de que cuando entraran a estas tierras, mira, se mantuvieran puros, que no se contaminaran ni dieran a sus hijos con estas personas que estuviesen allí, sino que tenían que eliminarlos para no entonces contaminarse. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Tenían que destruirlos a todos. Quiero leer rápidamente Deuteronomio 7, verso 1 al 2. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual
entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, a todos estos feos, Eteos, Jerefeos, todas esas 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirá del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no te relacionarás con ellas, no darás, tu hija o tu hijo, ni la tomarás a su hija ni a tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Ok? Entonces tenían que eliminarlo para no caer en la misma práctica de idolatría como ellos. Ahí está la razón por la cual, ¿verdad? Dios había dado las instrucciones de que tenían que destruirlo. Los hebreos tenían una cultura reciente, ellos estaban desarrollando. Estas culturas que se encontraban ya en Canaán, pues eran mayores que ellos, y entonces lo iban a influenciar a que se desviaran de Dios y se iban a contaminar. Dios quería proteger a su pueblo, como dice en Deuteronomio 20, 16 al 18. Eso fue una razón preventiva. ¿Por qué también tenían que destruir, sacar todas estas personas y naciones y estos enemigos? Una razón de educación. Dios estaba enseñando las consecuencias funestas del pecado. Levítico 18 te enseña claramente qué pasa cuando hay pecado. Y otra razón judicial, pues Dios iba a emitir juicio sobre los cananeos por manos del pueblo de Israel. Ya en Génesis 15, 16, Dios le había advertido a Abraham de que iba a haber castigo sobre estas naciones porque tuvieron tiempo para arrepentirse, pero ellos nunca se quisieron arrepentir ni tornar su corazón hacia Dios. Así de que Dios los iba a utilizar para oprimir el pueblo de Israel y luego eventualmente iban a ser castigados. ¿Okay? Así de que el trasfondo de Josué, vamos a ver que la primera tarea de Josué fue la destrucción del poder cananeo en la tierra. Lo primero que tenían que hacer era limpiar. Así que Josué destruyó un total de 31 reyes, según según Josué 12:24. Otra de su responsabilidad fue distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Una vez terminó de la distribución, pues cada cual era responsable de poseer su territorio y limpiarlo. Cuando Judá le entregaron su tierra, pues era responsable de limpiar su territorio. Cuando Benjamín le fue asignado un territorio, pues sucesivamente cada quien recibió su pedazo de tierra y era responsable de sacar el enemigo. Josué cumplió con sus responsabilidades tal como Dios le había dado, pero desafortunadamente, tal como lo revela la historia, Israel no lo hizo así. Josué cumplió con su parte, pero el pueblo, las tribus, no lo hicieron. Vamos a ver el capítulo 1 al 5, como bien te mencioné, la entrada en Canaán. Ahí conocemos a la famosa Rahab, una cananea, quien entra en el linaje mesiánico, algo muy importante, como esta mujer, siendo una gentil, entra en el linaje y pasa a ser una antepasada de Jesucristo. Ahí ven la lámina para que puedan entonces seguir la línea, ¿verdad? Vamos a ver que en estos primeros 5 capítulos de Canaán vamos a estar viendo el paso milagroso del Jordán. Dios permite el cruce del Jordán para que el pueblo creyera que Dios estaba con Josué. ¿Okay? Ahí estamos viendo también paso de Canaán, como Dios dividió todo, ¿verdad? Ahí está la lámina, después la pueden leer con calma para que puedan entender. Me gusta siempre darle bastante información para que comprendan. Qué hermoso fue ese cruce del Jordán, porque a diferencia del Mar Rojo, en esta ocasión ellos tuvieron que caminar, los sacerdotes, con el arca, y una vez que entraron en las aguas, ahí fueron divididas, ¿verdad? El paralelismo entre Moisés y Josué, ambos infunden temor en sus enemigos. Ambos iniciaron la circuncisión antes de entrar de lleno en la tarea encomendada. Ambos celebraron la Pascua como parte de la marcha hacia la Tierra Santa, y ambos se quitaron las sandalias delante de Jehová. Así de que vamos a encontrar
Esta información, el pueblo acampa en Gilgal, a 5 kilómetros al oeste del Jordán, y allí ocurrieron 4 eventos que demuestran que ya habían llegado a la tierra prometida. En el capítulo 5 pues van a ver la celebración de la circuncisión para todos aquellos que no se habían circuncidado. Se celebra la Pascua, cesa el maná. Una vez que ellos entran a la tierra prometida, pues ya no había necesidad de que Dios les siguiera llevando, ¿verdad? Proveyendo el maná. Ahora ellos tenían que cosechar lo que sembraran. Aparece el príncipe de Jehová en el capítulo 5. Ya sabemos, ¿verdad?, para qué era la circuncisión, que era la demostración de una separación para Dios, parte del pacto abrámico, la Pascua para recordar la liberación de Egipto. La enseñanza espiritual para nosotros es que así como estos dos ritos prepararon a los israelitas para una guerra santa, el cristiano debe estar preparado para la lucha espiritual, quitándose todas aquellas obras de la carne y teniendo una comunión con Dios. Ahí vas a ver capítulo 6 al capítulo 12 las diferentes estrategias, campañas militares, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Fueron alrededor de 3 campañas, del centro, el sur y el norte. Ahí tienen la lámina para que la puedan analizar con más calma. Ok, ahí tiene más información de las diferentes campañas. Me gusta, como me mencioné, para que conozca las estrategias, cuáles fueron las lecciones prácticas. Pues está la obediencia de la fe y la victoria de la fe. Es importante la obediencia, toda la Biblia trata alrededor de la obediencia. Tener fe es más que creer intelectualmente, es también obedecer. Vas a ver en capítulo 7 y 8 el pecado de Acán y el caso de Ahí, que vamos a ver que Israel sufre una gran derrota en los 7 años de guerra, su única derrota en los 7 años de guerra. ¿Y por qué fueron derrotados en una ciudad tan pequeña? ¿Por qué? Por haber desobedecido. ¿Ok? Así de que Dios le mostró aquí a Josué cuál fue el pecado y el responsable, que fue Acán. ¿Ok? ¿Cuál fue el pecado? Que él tomó un anatema, que decir algo que no le pertenecía y que, ¿verdad?, quiso apropiarse. Y cómo surge la tentación, Josué 7:21, donde dice la vista, miró, sintió y puso en práctica. Y eso lo tenemos ahí en Santiago capítulo 1 verso 12, cuando nos dice vi, codicié y tomé. ¿Dónde más lo escuchamos? Cuando Eva, ¿verdad que sí? Así que todo se repite. Las consecuencias del pecado de Acán, pues vamos a ver que el pueblo tuvo que pasar por la amarga experiencia del castigo divino, recordándole que toda desobediencia trae terribles y negativas consecuencias. Así que todo el pueblo de Israel sufrió el pecado de un individuo porque quiso engañar, ¿verdad?, y ocultar algo a Dios. Así de que muchas veces nos preguntamos por qué está surgiendo esto en la familia, por qué está surgiendo esto en la iglesia. Vamos a analizar si hay anatema. Santo. Así de que la campaña central de Jericó, que vamos a encontrar en el capítulo 7 al 8, sigue hablando sobre el pecado de Acán y el caso de Ahí. Ahí tiene algunas lecciones prácticas. Dios exige que sus hijos sean puros. Dios exige, ¿verdad?, de que nos separemos completamente para Él. ¿Ok? Ok. Ahora sí vamos a ver la campaña sur, Geser y Jerusalén. Vamos a ver las alianzas con los gabaonitas. Una lección muy hermosa aquí, ¿verdad? Porque aquí nos está enseñando cómo tenemos que consultar a Dios para todo. Aquí vemos cómo fueron engañados. El mismo Josué fue engañado, capítulo 9 de Josué, por los gabaonitas por no haber consultado a Jehová. Ellos se dejaron engañar porque ellos le plantearon, los gabaonitas escucharon y sabían de que ellos tenían que el pueblo de Israel sacarlos a todos estos moradores, inclusive a ellos, y que tenían que ser eliminados. Así de que ellos decidieron mejor ir allá y hacerse como que eran muy pobres, que necesitaban protección,
Hicieron un drama terrible, pusieron ropas viejas, gastadas, trajeron pan viejo, en fin, lean ese capítulo 9, van a ver cómo engañaron al pueblo de Israel, e inclusive el líder Josué. Hicieron un pacto, una alianza de protección, y cuando fueron descubiertos, pues ya el pueblo no podía vengarse, sino que tenían que cuidar de esta gente. Recuerdan que se lo expliqué cuando estuvimos estudiando la introducción sobre los libros del Pentateuco, cuando hablamos sobre el tabernáculo, que mencionamos que a ellos entonces se le asignaron la responsabilidad de llevar el agua y buscar la leña para el servicio del tabernáculo. Y ¿verdad? Pues Dios le gusta que cumplamos nuestras promesas. Bien importante este caso de los gabaonitas, márquelo en una parte de su libreta, de su Biblia, donde quiera marcarlo, porque más adelante vamos a ver qué sucede aquí en los libros históricos, que hay unas terribles consecuencias cuando se viola este pacto con los gabaonitas. Así que no se olvide. Vamos a estar viendo la conquista del sur de Canaán. Aquí 5 reyes amoreos se unen y atacan a Gabaón por haber hecho alianza con Israel, y Israel tuvo que defender a los gabaonitas porque ya habían hecho, ¿verdad?, un pacto. Así de que Josué capítulo 10, ahí vamos a ver que Josué buscó la dirección de Dios y recibió la promesa de una victoria aplastante. Jehová intervino utilizando los elementos que destruyeron al enemigo, un pánico que los puso en fuga, una espantosa granizada, y el día se prolongó para que los israelitas pudieran completar su victoria. Seguimos viendo entonces esta campaña del norte, en Galilea hasta Laís, que es Aquedam. Ahí vamos viendo, ¿verdad?, cómo fueron derrotados estos reyes cananeos. Capítulo 13 al 24 está la repartición de la tierra. La repartición fue hecha por sorteos. Josué capítulo 13 versos 6 al 14, 2. Aparte de las ciudades designadas para cada tribu, se señalaron 6 ciudades de refugio, como Dios había ordenado en el capítulo 35 de Número. 3 ciudades en la tierra de Canaán, 3 ciudades de refugio al este del Jordán. ¿Para qué? Para aquellas personas que habían cometido pecado y pudieran ser protegidas, que no fueran a recibir una venganza, alguien quisiera vengarse y matarlos. Así de que tenían que ser protegidos. Y tenían esos territorios asignados. Si salían de esos territorios, pues lamentablemente podían conseguir la muerte por manos de algún otro. En estos capítulos 13 al 24 ya Josué está viejo, y en este momento de la historia solo tenía que repartir el país, y Jehová se encargaría del resto, como podemos leer en Josué 13:1. Como advirtiera que quedaba aún mucha tierra por poseer, estimuló a las diferentes tribus para que completaran la conquista de sus regiones respectivas. Así que Josué, como buen líder, motivó al pueblo a que culminaran de conquistar y de poseer el territorio que ya Dios le había otorgado. Así de que vamos a estar viendo capítulo 13 al 19, se distribuye las tierras, pero vamos a estar viendo que de estas 12 tribus hubieron 2 tribus y media que no quisieron tomar posesión de la tierra de Canaán, sino que quisieron quedarse al lado este del Jordán. Te motivo nuevamente a que estudies capítulo 13, porque vamos a estar viendo 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, que no quisieron ir a poseer la tierra que Dios le dio. Y dentro de estos libros históricos vamos a ver las terribles consecuencias de no ir a donde Dios les ordenó. Vemos que entonces ellos habían hablado con Moisés de que los dejara por favor acá en al otro lado del Jordán, porque se habían acomodado, se habían establecido, se habían desarrollado, y ellos no querían ir a poseer nada nuevo. Ellos se comprometieron en ayudar a las demás naciones, sus hermanos, a conquistar, pero ellos no querían lo que Dios les ha dado. Es bien interesante. Estoy dándote unos puntos porque quiero que los leas con cuidado, los marques para que puedas comprender toda la historia de estos libros históricos. ¿Okay? Se reparten las ciudades de refugio, que es interesante también, y que las puedas comprender. ¿Okay?
porque la vas a necesitar esta información. Ahí tienen toda esta data que la puedes leer después más con calma. ¿Okay? Las ciudades de los levitas también son asignadas en el capítulo 21, ciudades, ¿verdad?, para lo que la tribu de Leví, que no podían ir a la guerra, sino que estaban apartadas para ministrar para Dios, ¿sí?, que iban a ser sostenidas, ya no recibieron, perdón, este territorio, sino que estaban sostenidas por los diezmos y las ofrendas de las otras tribus, ¿ok? Y estaban regados por diferentes partes para poder dirigir al pueblo. En el capítulo 22 de Josué vamos a ver que las tribus que se quedaron al otro lado de Jordán son despedidas al terminar de conquistar los territorios y se fueron a su parte este del Jordán. En el capítulo 22 se forma el percance, la discrepancia de que estas personas levantaron un altar al pueblo de Israel. Ver el altar que ellos levantaron, creían que estaban adorando a otros dioses, y vamos a estar viendo el discurso que formó Josué, capítulo 23 y capítulo 24. Escuchar y hablar antes de actuar. Por poco se forma una guerra aquí entre los hermanos por no haber investigado bien. Capítulo 24 es un capítulo bien conocido, en el cual en Josué, antes de morir, pues él exhorta al pueblo a ¿qué? A obedecer la ley de Moisés, a no ser idólatra, a no mezclarse con los cananeos y sobre todo amar a Jehová. Ahí tienes el mapa de cómo fueron distribuidas las tierras en las 12 tribus. Ahí estás viendo entonces otra lámina para que veas entonces cómo era el territorio de Canaán. ¿Ok? Ahí estamos viendo entonces en el capítulo 14, dentro de la repartición de la tierra, Caleb pues se le asigna a Hebrón y él dice, ¿verdad?, a los 80 años, de que él quería lo que le habían ofrecido. Caleb tenía 86 años de edad y a esa edad él echó de allí a los 3 hijos de Anac, que eran gigantes, y ofreció a su hija Acaz al que tomara Debir. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo Caleb conquista su pedazo de territorio y obtuvo lo que le fue prometido. La repartición de la tierra, el tabernáculo fue dejado, ¿verdad?, colocado en el territorio de Silo, y vamos a estar viendo que a falta de unidad política, la unidad religiosa de las tribus era de gran importancia. Desde allí se distribuyó la tierra restante a las otras 7